Capítulo 2 Ciudad Viridiana. Misty tenía innumerables recuerdos agradables de la gran ciudad. La mayoría de ellos consistían en primeras citas, victorias de Pokémon y ballets submarinos, pero ella los apreciaba todos. El regreso a la ciudad, sin embargo, siempre era en parte agridulce, porque por cada recuerdo agradable de la ciudad, había uno que no había sido tan agradable en absoluto. La mujer pelirroja se bajó del vagón de tren verde y marrón con tacones de 7 centímetros. Llevaba un par de medias negras a modo de pantalones, con botas que terminaban justo debajo de sus rótulas. Parecía casi una modelo con su blusa blanca transparente y fluida que terminaba hasta la mitad del muslo. Las mangas cubrían sus brazos holgadamente y el escote colgaba de sus hombros. Claramente reveladora, la parte superior de su camiseta azul que llevaba debajo. En pleno verano, no había motivo para taparse por completo. De hecho, ya estaba replanteándose las botas, pero sus hermanas le habían dicho que toda buena mujer no usaba chanclas fuera de las zonas de piscina y playa, los tenis eran para niños, por lo que las botas eran su único repuesto. De mala gana, escuchó sus tontos consejos de moda, por absurdos que pudieran haber sido. ¿Botas en pleno verano? La pelirroja gruñó mientras cargaba su bolso blanco semigrande sobre su hombro. Los pasajeros se arrastraban a su alrededor descuidadamente mientras mechones de su cabello caían sobre su rostro. Su cabello estaba peinado en una sacudida en capas que se curvaba justo debajo de sus orejas en ambos lados. Se hinchaba un poco más en la espalda y colgaba un poco más en el lado derecho. Normalmente llevaba el pelo recogido en una cola de caballo, pero cuando salía del gimnasio, las pocas veces que lo hacía, intentaba verse presentable aplicándose un poco de maquillaje y recogiéndose el flequillo hacia un lado, en lugar de dejarlo colgar sobre su cara. Y usar joyas. De sus orejas colgaban gotas de agua en cascada, con un collar de plata a juego. A su alrededor, ya había reunido miradas de adolescentes prepúberes con demasiado acné y mal olor mientras arrastraba los pies sobre el cemento caliente. Una parte de ella deseaba que Viridian City hubiera dedicado un poco más de tiempo a construir su estación de tren. Claro, aunque rara vez nevaba en Kanto, no había una buena razón para no tener un techo sobre las plataformas de carga. Hacía demasiado calor. ¿Y si lloviera? Todos correrían a refugiarse y fracasarían. Misty hizo una mueca mientras se ajustaba sus gafas de sol oscuras. Los susurros comenzaron momentos después de que ella se acercara a la estación de venta de boletos para verificar su llegada. Estamparlo significaba que podría obtener la mitad de descuento en su próxima compra. Cualquier cosa para ahorrar unos cuantos dólares. Los entrenadores jóvenes, y en ocasiones también los de mayor edad, se miraban unos a otros. Los niños estaban detrás de ella en fila, murmurando entre ellos. ¿No es ese el líder del gimnasio de la ciudad Cerulean? Escuché que tiene una vena mala, respondió el pequeño. Misty esbozó una pequeña sonrisa, escuchando a los chicos susurrar sobre su grandeza. ¿A quién le importa quién es ella? Mira ese trasero. Tiene un botín que yo. No tuvo tiempo de terminar cuando la líder del gimnasio giró sobre sus talones y enfrentó al chico detrás de ella con ojos demoníacos. Ella lo fulminó con la mirada, bajando sus gafas negras de patrulla con una mirada de intensa furia. Los ojos verde mar eran los portales al infierno, si esos chicos no sabían nada mejor. ¿Quién diablos te crees que eres? Cuida tu maldita boca. Ella gruñó, haciendo crujir su nudillo cuando una vena estalló en un lado de su mejilla. Como un reloj, los dos adolescentes susurrantes se dieron vuelta y huyeron de la aterradora mujer, haciendo todo lo posible para no tropezarse mientras sus colas se metían entre sus piernas. Se quitó las gafas con un solo movimiento y ladeó la boca con un suspiro. La líder del gimnasio de Cerulean City, Misty, en todo su esplendor pelirrojo, se cruzó de brazos enojada mientras se volvía hacia el mostrador de boletos. El hombre la miró tímidamente y le devolvió el boleto firmado antes de que ella chasqueara los labios y comenzara a caminar por el sendero mientras murmuraba. Los niños estúpidos no saben modales. Y metió sus gafas de sol en su bolso. Debido a las circunstancias, ya no tenía paciencia con los adolescentes. Como entrenadora de Pokémon acuáticos y líder del gimnasio de Cerulean City, pasaba la mayor parte de su tiempo en traje de baño en el gimnasio. A menos que los retadores tuvieran menos de 12 años, no podía descansar de los comentarios. Incluso cuando vestía apropiadamente, la gente comentaba sobre su apariencia. La hermana sensacional más fea de mi culo. Pensó con amargura mientras atravesaba las puertas de salida con un poco más de agresión de lo razonable.
Afuera de las puertas la saludaban los rugidos de la ciudad, que apenas se mantenían gracias a los altos muros de la estación de tren. La ráfaga de diferentes ruidos, bocinazos, gritos, alarmas, la golpeó con un fuerte suspiro y tarareó mientras sostenía la correa de su bolso. Al respirar la contaminación, sonrió una vez más, ya que su ataque había pasado. Sí, Ciudad Viridian tuvo tantos recuerdos agradables. Pensó con una sonrisa. Mientras paseaba ansiosamente por la ciudad que tanto había cambiado en los últimos años, mantenía los hombros en alto y la confianza irradiaba de ella. En la calle principal los edificios eran altos, algunos de hasta 20 pisos. Silco. Era la empresa más grande de Viridian City y su logotipo se podía ver en cada autobús y en casi todas las esquinas por las que pasaba. Detuvo abruptamente su paso y miró más allá de las luces de la calle y las calles concurridas. Tirados a lo largo de la acera junto a la estación de tren estaban los cuerpos de personas sin hogar, que afirmaban haber sido expulsados de sus hogares por alguna fuerza maligna. Extendieron sus manos sucias pidiendo dinero y a Misty le costó mucho decirles que no. Hace años, intentó transmitir lo poco que tenía, pero descubrió que simplemente no había suficiente. Así que ahora trató de evitar a los mendigos, aunque le pesaba el corazón hacerlo. Cuando la luz de paso se encendió en la intersección y los autos se detuvieron, Misty siguió adelante sin mirar las manos extendidas. Aproximadamente a una cuadra de su destino, exhaló mirando la gran pokebola metálica que colgaba al final de la calle indicando el hospital Pokémon. El centro Pokémon, que solía ser solo una estructura en el centro de la ciudad, ahora era un hospital Pokémon multiprocesamiento, marketing masivo y en pleno funcionamiento. Y resultó que era hacia donde se dirigía. El hospital había lanzado recientemente una nueva marca de comida Pokémon de un tipo bajo un alias de Pewter City. Renovó por completo lo beneficiosa que era la comida de Pokémon. Como la líder de gimnasio decente y bondadosa que era Misty, a ella no le importaba el corto viaje y el dinero extra para brindarle a sus Pokémon lo mejor. Además de eso, a Misty le gustaba la ciudad. Tenían una gran cantidad de tiendas que Cerulean City no ofrecía y el ambiente era un poco más indulgente. Ninguna otra ciudad era como Viridian City. Dado que el equipo Rocket había sido debilitado y el ex líder del gimnasio de Viridian City, Giovanni, enfrentado cargos por la policía, las tasas de robo se redujeron a casi la mitad. Los niños pequeños deambulaban por la calle libres de preocupaciones. Además del rincón para personas sin hogar justo fuera de la estación de tren, la gente pudo relajarse en la ciudad. Incluso las personas mayores pueden relajarse, tomar té y disfrutar de su día sin preocupaciones. Realmente, no había mucho que Misty pudiera pensar que no le gustaba de la ciudad. Fuera del rincón de las personas sin hogar, los suburbios de la ciudad se mantenían y había una gran cantidad de puestos de trabajo disponibles. Cuando Giovanni fue encarcelado por sus crímenes, Silco abrió varias sucursales nuevas de su empresa, permitiendo así que el mercado crezca. Casi todos los rincones del centro de la ciudad estaban llenos de cafés en las aceras que permitían a la gente sentarse al sol, disfrutar de la suave brisa y el sonido de los árboles meciéndose. Misty estaba caminando cerca de uno de los cafés cuando un artículo que estaba en la parte posterior de un periódico abierto llamó su atención. Una mujer mayor estaba sentada en una silla de metal negro, hojeando descuidadamente cuando Misty corrió hacia la barandilla del pequeño restaurante y presionó sus dedos contra la cerca de metal. Vuelve a la última página. Misty canturreó a la anciana, recibiendo a cambio una mirada de disgusto. Consigue tu propio periódico. Ella gritó, golpeando con altivez el papel sobre la mesa, para que ninguna de las mujeres pudiera leerlo. Misty le gruñó a la mujer mayor y puso los ojos en blanco mientras lo hacía. ¡Qué inmaduro! Ignorando a la mujer, Misty giró sobre sus talones y salió calle abajo. Corriendo hacia el siguiente contenedor de periódicos, que casualmente estaba calle abajo y frente al centro Pokémon, Misty buscó en su bolso para sacar algunas monedas de 25 centavos. Los deslizó dentro de la ranura para monedas y luego observó ansiosamente cómo se abría el pestillo. Un fuerte chillido resonó en la caja cuando el metal se frotó contra el metal cuando Misty bajó la puerta y metió la mano para sacar un papel cuidadosamente doblado. Maldiciéndose a sí misma por olvidarlo, le tomó algunos momentos de frustración leer las primeras 3 páginas. Ni siquiera había estado segura de que lo que vio era lo que realmente vio, o por qué le importaba lo más mínimo. Cuando llegó a la 3ª página, ella hizo una mueca. Noticias sobre un paciente en coma que tan rápidamente pasaron desapercibidas.
Desanimada, Misty miró fijamente y sacudió la cabeza. No era lo que ella pensaba. Hombre muere en coma. 6 días después del fatal accidente. Leyó en voz alta antes de bajar el periódico. Una ola de alivio la invadió, pero solo duró un momento antes de que le entregara el papel a un hombre apoyado contra la pared. Si bien hubo muchos buenos recuerdos en torno a Viridian, había un recordatorio deprimente y inminente. Es decir, recuerdos de un joven entrenador llamado Ash Ketchum. Le llevó varias horas reunir el coraje necesario para caminar hasta el hospital. El sol del crepúsculo se apagaba a lo lejos y no daba señales de amainar. Hacía tiempo que el calor había penetrado sus botas, y una vez más se juró a sí misma que las botas eran una idea terrible. Mirando la gran infraestructura frente a ella, llevaba una bolsa de plástico llena de comida de Pokémon en una mano, su bolso en su hombro derecho y un ramo de rosas blancas acunado en su brazo derecho. Sus ojos verdes miraron hacia el alto edificio multicolor con una intensa tristeza en ellos. No se había dado cuenta de la fecha, de lo contrario habría llegado aquí unos días antes. Cada año, el 22 de julio, durante los últimos 10 años, hacía su habitual parada en el hospital de Viridian City. No importaba si estaba ocupada, enferma o herida, ella encontró un camino aquí. Todos los años excepto este. Claro, en los últimos años había perdido toda esperanza para el frágil niño que visitó, pero incluso hasta el día de hoy, se sentía un poco responsable. Así que todos los años ella lo visitaba. Quizás fue el destino que ella decidiera esta semana tomarse unas vacaciones espontáneas del gimnasio. Quizás pasaría algo bueno. Tal vez no pasaría 10 horas con lo que era esencialmente un cadáver. Quitar el polvo de las cortinas, limpiar las uñas y recortar el cabello, para alguien que ni siquiera había tenido la más mínima noción de vivir en los últimos 10 años. Aparte del hecho de que sus resultados nunca fueron negativos, estaba con soporte vital y estaba bien. Solo que no se despertaría. Desanimada por sus propios pensamientos, Misty entró al edificio después de escalar unos cuantos escalones y luego se acercó a una mujer regordeta sentada detrás del mostrador. Hola, estoy aquí para visitar a Ash Ketchum. Debería estar en la unidad de cuidados a largo plazo, Misty habló en voz baja, golpeando con los dedos la parte superior del escritorio como si estuviera parcialmente avergonzada de haberlo visitado. Sabía que sus hermanas hacían bromas al respecto, pero no podía evitar pensar en algún lugar, aunque fuera un lugar muy pequeño. Ayudó al niño moribundo. Quizás tranquilizarlo un poco. ¿Su nombre? Preguntó la mujer con un acento enfermizamente dulce. Flor de agua brumosa. Unos momentos, haciendo clic en su teclado. Ella frunció los labios. Lo siento, no veo al señor Ketchum en la unidad de cuidados a largo plazo. Le dijo al líder del gimnasio, mirándola con sus ojos azules muy abiertos y vacíos. Misty parpadeó. ¿Se mudó? ¿Podrías buscar al señor Ketchum? Lo intentó, pero a la enfermera no pareció importarle. Lo siento, ¿sois familia? Preguntó en un tono de voz arrogante que hizo temblar a Misty. No, pero lo visito todos los años. Misty soltó, aclarándose la garganta. Lo siento señora, eso no es suficiente. La familia ha pedido que no lo molesten durante este tiempo. ¿Durante este tiempo? ¿Durante este tiempo para qué? Cada nervio en el cuerpo de Misty había comenzado a temblar violentamente mientras se lamía los labios. En el fondo, aunque intentaba ocultarlo, siempre tenía un poco de mal genio. Entonces solo busca mi nombre, estoy en la lista de visitas, lo prometo. Lo siento, no puedo ayudarte. Sugirió la enfermera regordeta con tono presumido. Misty se rompió el cuello y luego golpeó la palma de la mano contra la encimera. El sonido resonó entre los altos techos y alertó a algunos visitantes. Misty no gritó, más bien siseó. Escuche, señora. Soy la señora que lo trajo aquí hace 10 años. Ahora deme un maldito número de habitación o ayúdeme, lo haré. Se detuvo, se abstuvo de amenazar a la vida de una mujer pobre. Después de todo, ella solo estaba haciendo su trabajo. Pero Misty se dio cuenta de que la mujer vaga y distraída había repensado su situación. Solo déjame buscarte en nuestro sistema. Tartamudeó rápidamente, moviendo sus dedos gordos contra las teclas una vez más, hasta que dejó escapar un suspiro de júbilo. Lo siento, estás en la lista de visitantes. Ella medio chilló, haciendo que Misty pusiera los ojos en blanco. Por supuesto que ella estaba en la lista de visitantes. Su nueva habitación está en el 8º piso.
Habitación 856. Disfrute su visita. La nerviosa mujer chilló las palabras tan rápido que Misty casi no las entendió cuando tomó su pase de visitante y luego se fue. Arrancó la pegatina del pergamino y se la golpeó en el hombro izquierdo sin escribir un nombre. Mientras tuviera la etiqueta amarilla pastosa, la gente sabría que era una visitante y no la molestarían. ¡Hurra! De camino al ascensor no había pensado mucho en el cambio de habitación, pero sabía que algo no estaba bien. La atención a largo plazo estaba en el 5.º piso. Ash tenía una bonita habitación allí, cortinas azules con soportes de madera que supuestamente hacían que la habitación se sintiera más hogareña. ¿Por qué cambiarían su ubicación después de tantos años? Ella no estaba segura. Sin embargo, el hospital se vio inundado de muchos otros pacientes en coma, algunos de los cuales no tuvieron la suerte de tener un nombre. Misty había visitado varios Yondoe durante sus primeros años, pero a medida que pasó el tiempo, se dio cuenta de lo minimalistas que eran esas flores para ellos. No había ningún malentendido de que una vez que una persona estaba en coma durante más de un año, lo normal era que las células cerebrales comenzaran a morir. A la mayoría de las personas que no se despertaron después del primer mes se les retiró el soporte vital. Pero Delia, la madre de este niño, solo sabía que su hijo despertaría. Misty recordó el momento como si fuera ayer. Ella había seguido a este niño tonto que sacó del río para encontrar su bicicleta, solo para tropezar con él desmayado y electrocutado en medio de la carretera. Misty se burló por lo bajo y sacudió la cabeza mientras esperaba en el ascensor con una enfermera. Al principio, Misty preguntó muchas veces, ¿cuál es la diferencia entre recibir una descarga eléctrica y ser electrocutado? La respuesta simple. Las personas que fueron electrocutadas no volvieron a levantarse. Por supuesto, ella no sabía que cuando tenía 11 años, todo lo que Misty vio fue a un niño medio muerto con un Pikachu acurrucado en sus brazos que necesitaba ayuda y ella entró en pánico. Misty no sabía RCP en ese momento, ni ningún tipo de primeros auxilios, así que hizo lo único que podía hacer. Ella lo echó sobre su hombro y lo llevó a Viridian City, donde finalmente una amable oficial llamada Jenny los interceptó y los llevó el resto del camino. Su Pokédex se había quemado en la explosión, y Misty solo podía suponer que debido al aumento de poder de la tormenta de ese día, así como a la bicicleta de metal, el impacto del ataque fue simplemente demasiado. Si una Pokédex, diseñada para ser casi indestructible, esencialmente se había convertido en ardor, Misty ni siquiera estaba segura de cómo sobrevivió el niño. Y mucho menos llegar hasta Viridian City con ella prácticamente arrastrándolo. Con un pitido de la máquina a su lado, Misty llegó al 8.º piso con el corazón apesadumbrado mientras salía del ascensor con un suspiro. Solo el suave golpe de sus tacones contra el suelo proporcionaba sonido en esta sección del hospital. Después del accidente inicial, se quedó en Viridian City durante 2 semanas para enviar folletos, artículos o cualquier otra cosa que pudiera ayudar a identificar al niño. Afortunadamente, un entrenador Pokémon de cabello castaño rojizo, que escuchó la noticia de las hermanas de Misty en Cerulean City, se apresuró a regresar a Viridian City para abordar la situación. Hasta el día de hoy, Misty apenas podía recordar el nombre de ese chico. El nombre Roble pasó por su mente como un pulgar dolorido, pero ya no podía estar segura. Después de su llegada, llamó a la madre de Ash, se realizaron pruebas de ADN. Y todo fue verificado. En aquel entonces, Misty pensó que si encontraba a la madre de Ash, aliviaría el dolor en su pecho, pero solo lo empeoró. Mucho peor. Cuando vio a Delia por primera vez, esa mirada de horror absoluto reflejada en sus ojos mientras se derrumbaba al ver a su hijo fue un momento que Misty nunca olvidaría. Misty esperaba nunca tener que pasar por algo así. Alguna vez. Desde entonces, todo cambió lentamente con el tiempo, todos menos Ash. Delia comenzó animada, esperanzada y visitando religiosamente durante los primeros 3 años. Pero en los últimos años debe haberse ido a la deriva. Misty se acercó a la habitación del niño sabiendo que todo era diferente ahora mientras ordenaba la situación en su mente. El cambio de habitación, el momento del duelo, las visitas públicas revocadas. Se mordió la uña del pulgar. Años y años de espera fueron duros, incluso devastadores, para los participantes. Misty no podía culpar a Delia por su decisión. Las otras habitaciones estaban alineadas con camas vacías, y solo una enfermera trabajaba en el piso, chasqueando chicle al azar mientras enviaba mensajes de texto a su teléfono celular. Ni siquiera se dio cuenta de que Misty entró a la habitación del hospital.
Manos temblorosas apretaron el pomo de la puerta y luego lo giraron lentamente hasta que estuvo dentro de la última habitación del hospital que Ash Ketchum vería alguna vez. El octavo piso era para pacientes terminales. Cuando Misty finalmente se instaló, se tomó el tiempo para revisar los gráficos que estaban al final de su cama. La señora Ketchum solicitó que se desconectaran las máquinas de soporte vital. Hace solo 2 días, el 22 de julio. Su cumpleaños. Después de eso, ella desapareció sin alertar a los médicos a pesar de que se suponía que debía quedarse hasta que su condición terminara. La madre probablemente no podía vivir con la idea de tener que desconectar a su propio hijo y, como no podía soportarlo, huyó. Si Misty hubiera estado aquí en el 22º, como se suponía que debía hacerlo, podría haber tenido tiempo suficiente para hacer entrar en razón a Lelia. Sin embargo, ¿cómo era el negocio de Misty? Misty no tenía cómo pagar las facturas del hospital, lidiar con la presión de vivir con la idea de que su hijo estuvo encerrado en coma durante años. No, Misty pudo sacárselo de la cabeza con bastante facilidad en el momento en que salió del hospital. Las escaleras del hospital. Lo más probable es que Delia pensara en ello todos los días, todas las noches, cada momento, y Misty solo la visitaba una vez al año. Sin embargo, algo acerca de desconectarse después de esperar 10 años la dejó helada. Antes de tomar asiento en la única silla disponible en el cuarto oscuro, Misty se tomó su tiempo vistiendo las rosas blancas. El personal del hospital trasladó las pocas pertenencias que tenía de su habitación anterior a esta celda blanca, incluido el jarrón azul pálido que ella le compró para las flores hace más de 6 años. Se cansó de poner las flores en pequeños vasos de hospital de poliestireno, así que compró uno nuevo. Uno que aportaría color a una zona gris. A continuación, acomodó las cortinas blancas y las abrió para dejar entrar el cielo crepuscular. Cuando el sol moribundo cayó sobre el rostro de Ash, pudo ver lo enfermo que se estaba poniendo cuando ya no estaba conectado al soporte vital. Ella le dio crédito, la mayoría de las personas murieron en las primeras horas, algunas en los primeros minutos, pero él era un luchador, incluso si fuera un vegetal. Sus mejillas eran prácticamente cóncavas, su piel de un blanco pastoso, fría y húmeda. Si Misty no hubiera podido escuchar el monitor cardíaco en la esquina, pitando ocasionalmente para hacerle saber que todavía respiraba, podría haber pensado que había muerto hace horas. Aparentemente, era inhumano sacrificar a seres humanos, por lo que en lugar de simplemente terminar con ella, tuvo que morir lentamente en un montón de su propia incrustación incrustada. Misty apenas podía soportar mirarlo. Un esqueleto de su antiguo yo de ojos brillantes. Esos ojos color chocolate que la miraron en el momento en que lo sacó del río la atormentaban en sus visitas. Misty se tapó la boca pensativamente. Todo esto estaba tan mal. No era justo que la vida de Ash terminara así sin más. Golpeando el suelo con el talón, un pensamiento cruzó por su mente. Ella no lo miraría así, era una barbaridad hacerlo. Rápidamente, colgó su bolso y su bolsa de plástico del costado de la silla antes de partir enfadada. Salió de la habitación el tiempo suficiente para coger algunos trapos del perchero de ropa sanitaria, una bata limpia y unos guantes sanitarios. Ofreciendo solo una mirada pasajera a la negligente enfermera, Misty se dio la vuelta y volvió a entrar a su habitación en silencio. Sin preocuparse por su cabello, que tardó un poco más de lo que quería admitir en fijarse perfectamente, se lo hizo en un moño rápido. Y luego abandonó su elegante blusa en favor de la práctica camiseta sin mangas azul que llevaba debajo. Llevando un balde del baño lleno de agua tibia, lo colocó en el suelo junto a su cama. Y mojó uno de los paños en él. Los guantes ofrecieron protección adecuada mientras ella suavemente comenzaba a limpiarle la cara, eliminando parte de la suciedad y los aceites que se habían formado allí. Si bien no era desagradable, con un catéter insertado y solo gotas de líquido, tampoco estaba limpio. En la unidad de cuidados a largo plazo lo bañaban con una esponja todos los días. Pero aquí solo ofrecían lo mínimo indispensable. Una cama y mantas. El persistente goteo intravenoso incluso se había detenido y no había cambiado gracias a la enfermera delincuente de este piso. Y por un momento, Misty se preguntó si debería salir e informar a la enfermera, pero al ritmo que Ash estaba decayendo, dudaba que él pudiera pasar la semana de todos modos. Era tremendamente humano incluso mantener una vía intravenosa conectada cuando sus pulmones probablemente estaban fallando a medida que cada latido de su corazón se hacía más lento. Misty se alejó de él por unos momentos para buscar una bolsa intravenosa de repuesto.
Insertar una aguja en un humano no era diferente a insertar una en un Pokémon, y Misty había desarrollado dicha habilidad desde hacía mucho tiempo. Mordisqueó y cambió las bolsas intravenosas antes de sacar la bata limpia. Antes, ella le había quitado las mantas, ahora, ella se había quitado el vestido viejo y lo había reemplazado por uno nuevo, molestándose solo en juntar los botones detrás de su cuello y luego agitando suavemente los demás alrededor del hombro. Al menos eso era más de lo que había hecho la otra enfermera. Estaba limpio y, aunque estaba lejos del mundo de los vivos, lo cuidaban. Una vez completada su tarea, Misty usó su antebrazo para secarse el sudor perdido. Se quitó los guantes y los arrojó al cubo de la basura y luego metió la mano en su bolso para coger un cortaúñas. Lo peor de culparse por un accidente que, a menos que se hubiera arrojado encima del niño y lo hubiera golpeado en aquel entonces, era inevitable, era la culpa persistente y punzante que la obligaba a realizar esos gestos amables, incluso cuando la sentencia de muerte ya había sido redactado. Sentía que tenía que hacer esas cosas, como si le tranquilizara saber que había ayudado, aunque solo fuera un poco. Misty hizo una mueca, al menos debería poder morir con cierta dignidad, ¿no? Y así, como había hecho los últimos 10 años, le arrancó y le cortó las uñas, teniendo cuidado de no cortarle ni romperle la piel. Su piel era casi fina como el papel, translúcido a la luz del sol. Cada vena hasta su codo era visible como una especie de mezcla de cables azules y morados. La vista la enfermó, pero siguió adelante hasta completar la tarea. No era como si pudiera evitarlo. Una vez que terminó, pudo deshacerse de su segundo par de guantes, limpiarse, tirar la ropa sucia al cesto vacío y regresar a su asiento donde frunció los labios incómodamente, mirándolo. Al menos, pensó que él se vería un poco mejor después de eso, pero no se veía diferente. Todavía se estaba muriendo. Todavía gris. Ella no podía cambiar eso. Y así se sentó, con una rodilla cruzada sobre la otra. Acunando su barbilla con su mano, viendo morir a este joven ante sus ojos. Su cuerpo se convierte en su tumba eterna. Misty no había querido quedarse dormida, no, se suponía que debía irse hace casi una hora. Estirándose, la líder del gimnasio dejó escapar un bostezo mientras se frotaba los ojos para aclarar el sueño. Inhalando el olor a humedad de la habitación, miró el rostro pálido de Ash por última vez antes de ponerse la blusa transparente sobre la camiseta azul. Inclinándose sobre su cama para ver bien su rostro, colocó suavemente su palma derecha contra su mejilla izquierda, la misma que había abofeteado tantos años antes. Era casi irónico, incluso poético. Ella se rió entre dientes mientras la tristeza se filtraba en sus ojos. Ash, comenzó, y luego presionó sus labios suavemente contra su frente antes de alejarse hoscamente. Lamento mucho que esto te haya pasado. Habló en voz baja, girando todo su cuerpo y pasando los dedos por las sábanas limpias. Esperar. La voz era tan débil que casi sonaba como un susurro. Si Misty hubiera sido alguien distinto de quien era, incluso podría haber pensado que lo había imaginado, pero el débil agarre que agarró su muñeca, las manos que apenas unas horas antes habían estado tan entumecidas y sin vida como su colección de muñecas. Sosteniendo su muñeca de tal manera que los escalofríos recorrieron todo su cuerpo. Congelada por el miedo, pudo verlo, muy brevemente, pero estaba allí, unos ojos color chocolate oscuro mirándola con completo pánico. ¿Misty? Cuestionó con voz ronca y débil, y por segunda vez, su máquina de ritmo cardíaco se disparó. El grito mortal que siguió al líder del gimnasio no solo despertó a los muertos, sino que también despertó a la enfermera dormida en la estación. Fin del capítulo.